puede tomar su lugar. Vamos a dar una frase para que nos sirva de base para la predicación o para el consejo. Y es cómo Dios nos dará lo que necesitamos. Cómo Dios nos dará lo que necesitamos. Importante, ¿verdad? Porque todos necesitamos o todos estamos necesitados y todos, de hecho, estamos siempre ahí buscando el favor de Dios, que Dios nos permita alcanzar aquello que tanto muchas veces necesitamos. Bien, de acuerdo a estos versículos que leíamos, a estas alturas, en primer lugar, estos que aparecen acá con las barcas, diríamos los pescadores, todavía no habían tomado la decisión de seguir al Señor. Todavía ellos andaban dentro de sus actividades cotidianas. Andaban, en este caso, andaban pescando. Esa era pues su manera de vivir o de alcanzar aquellos recursos para poder desarrollarse en la vida. Al verlos el Señor que esa noche no habían logrado nada y estaban, leíamos ahí, ellos a la orilla del lago lavando las redes. Cuando se está lavando las redes, es como preparándonos una vez más para la siguiente faena. Porque sin duda, los pescadores, que más adelante leíamos que uno de ellos era Simón Pedro, eso era lo que estaba haciendo. El Señor aprovecha y le pide a Pedro que le conceda la barca para predicar la palabra, que se la acercara un poco a la tierra o la retirara un poco de la tierra. Y el Señor ahí empezó a predicar en ese momento en la barca de Pedro. Y luego que el Señor termina de lo que es la predicación, pudiéramos ver que el Señor pudiera haber dicho: gracias, Pedro, porque no me negaste tu barca y me sirvió en este caso para predicarle a la multitud acá. El Señor no actuó así. El Señor, sabiendo que los pescadores no habían podido pescar nada y que de hecho no podían ellos regresar, o Él no podía dejarlos regresar sin los peces que ellos tanto necesitaban para sufragar sus necesidades, porque sin duda con esto ellos sostenían a sus familias con lo que lograban alcanzar de la pesca. Pero vemos acá que le dijo el Señor, el versículo que leíamos: boga mar adentro. Y esto nos va a ir dando una idea. Cuando el Señor le dice a Pedro, en este particular, pues ya se menciona el nombre de Simón, le dice: Simón, boga mar adentro. Simón le dice ahí una retahíla de frases que le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido pescar nada. Pero luego le dice Simón: pero en tu nombre lo haremos. Y vemos que fueron
obedecieron a la palabra y entraron más adentro del mar. Y lo que podemos ver ahí en ese versículo número 6 que ya leíamos, la pesca fue abundante. Se rompían las redes a tal grado que ellos tuvieron que acudir a los otros pescadores, a las otras barcas que andaban por ahí, para poder también llenar de peces aquellas otras barcas. Qué importante es esto, y vamos a ver que cuando sencillamente leemos la palabra, pudiéramos solo ver en este particular, pues una situación que se llevó a cabo de estos pescadores, que quedó registrada en la palabra, y que eso sería todo. Alguien que andaban pescando, no pudieron pescar nada, y que, bueno, el Señor les concede el que aquella necesidad fuera realmente resuelta cuando ellos lograron atrapar una cantidad enorme de peces. Ahora vamos a entrar al punto, y es lo siguiente. Nosotros podemos preguntarles o preguntarnos cuál fue la razón que estos pescadores no habían podido pescar nada. Siempre es importante hacernos la pregunta. Por supuesto, en estas escrituras nosotros podemos predicar muchos años y vamos a seguir encontrando siempre perlas para poderlas aplicar a la vida cotidiana nuestra. Si no estoy mal, el domingo predicamos en este mismo pasaje, pero en esta ocasión lo que nos estamos haciendo es la pregunta: ¿cuál es la razón por la cual estos hombres, siendo expertos en el rubro de la pesca, no habían logrado nada? Bueno, esto es, hermanos, porque si vamos leyendo un poquito detenidamente lo que son los pasajes, nosotros vamos a ir intuyendo que el problema era de que ellos habían estado tratando de alcanzar los peces o de apresar los peces en la orilla. Por eso es que es la razón por la cual el Señor les dice: boguen mar adentro, luego de que Él había terminado de predicar. En este particular, estos pescadores lograron resolver su necesidad cuando primero obedecieron a la palabra del Señor, que les dijo: boguen mar adentro. Y eso pues nos hace ver y nos enseña que la razón por la cual ellos no habían logrado su propósito, su objetivo, es sencillamente porque lo habían estado haciendo fuera. Estos versículos y esta idea que estoy tratando de dibujar, esto, hermanos, no podemos sino sacar de estos versículos una aplicación o una lección espiritual para nosotros mismos, ¿verdad? Una lección espiritual, porque de eso se trata. ¿Y cuál sería la lección espiritual para nosotros? Bueno, en primer lugar, es un hecho que en la vida usted y yo, como empecé diciendo, no somos personas solventes, en el sentido de que
podamos nosotros presumir y decir que aún siendo cristianos, seguidores del Señor, nosotros no carecemos de nada. Nosotros no nos falta nada. Nosotros arrogantemente, orgullosamente podemos decir: no, el que está en Cristo es victorioso. De hecho, somos victoriosos. De hecho, somos personas privilegiadas. De hecho, somos personas que tenemos el favor de Dios. Las personas que nos pastorea el Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos exentos de las necesidades cotidianas de la vida. Eso no quiere decir que yo acá le pueda decir a usted: yo soy un creyente y como creyente pues yo estoy cero problemas, cero necesidades. Yo estoy completo. Por supuesto, nosotros podemos hablar de esa manera de una visión de fe, de una idea de fe, que por supuesto estamos siendo vencedores, pero no se pueden omitir las necesidades. Si preguntamos esta mañana, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas en la familia? ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones que nos están realmente llevando a la desesperanza? ¿Cuántas personas, siendo creyentes, estamos con situaciones de esa naturaleza? Y son situaciones que cuando, por ejemplo, se están dando situaciones dentro de la familia, puede ser dentro de los cónyuges, dentro de los hijos, esa relación familiar está afectada, eso trae desasosiego, eso lleva a que la paz desaparezca de esos hogares. Y por supuesto son cosas que si no se atienden, son cosas que si no se trabajan, son asuntos que nos van a llevar a situaciones peores dentro de la vida. Porque todas aquellas situaciones, cualquier situación, cualquier problema que no se le ponga atención y que no se le dedique tiempo para buscar una solución, eso es un asunto que nos va a ir afectando, nos va a ir quitando, como decíamos, la tranquilidad. Y cuando nosotros perdemos la paz, cuando perdemos la tranquilidad, cuando perdemos la armonía familiar, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que trae eso a la vida corporal? Muchas enfermedades. Y cuando las cosas empeoran, se desboronan las familias. Porque siempre es necesario atender las cosas, ¿verdad? Y atenderlas cuanto más antes. Y en este caso puede ser que nosotros adolezcamos de eso. Pueden ser otras dolencias, ¿verdad? Porque sobran situaciones que nos pueden ir dañando. Puede ser, que diríamos, enfermedades, pueden ser situaciones económicas. Cualquier situación son asuntos de los cuales nosotros adolecemos, aún siendo seguidores del Señor, aún siendo personas que disfrutamos del cuidado de nuestro Señor Jesucristo, porque somos su amada, somos su preciado tesoro. Somos, dice la Biblia, la niña de sus ojos. Ahora entonces vamos a ver qué es lo que también necesitamos dentro de los aspectos espirituales, aparte de asuntos que no sean
hermanos espirituales, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros deseamos, diríamos, por ejemplo, ser personas que podamos, hermanos, crecer en la fe? Porque no me diga usted que tiene la fe suficiente para pasar de un lado, un monte, al otro lado. No. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Que podemos crecer en la fe. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, uno de mis problemas y de mis propias necesidades es que yo quiero crecer en la fe. Es una necesidad. La necesidad de aquellos eran peces. La necesidad suya o mía puede ser los aspectos espirituales. La necesidad nuestra no sean, en este caso, peces, sino problemas económicos, sino también necesidades que queremos alcanzar una vida espiritual significativa. Porque no podemos quedarnos dentro de los ámbitos cristianos, hermanos, alardeando de que ya somos y que el día que venga Cristo y el día que nos muramos, nosotros vamos para el cielo. No podemos quedarnos, debemos de saber que somos personas necesitadas. Yo necesito crecer en la fe, es una necesidad. Y usted me dirá, hermano, ¿usted tiene fe? Sí, y también usted tiene fe. Pero la gran pregunta, ¿es suficiente la fe que usted tiene o la que yo tengo para enfrentar las situaciones que hay que enfrentar dentro de la vida? ¿Es suficiente eso? No me diga que es suficiente. No nos alcanza. Por lo tanto, además de lo que ya mencioné, necesidades que tenemos son esas necesidades espirituales. Necesitamos, hermanos, que podamos tener un crecimiento, un ascenso en los aspectos de la fe. Por otro lado, ¿cuál es el carácter de nosotros? ¿De qué manera nosotros reaccionamos? ¿De qué manera nosotros nos comportamos? ¿Cuántas veces mi carácter, hermanos, mi carácter afea mi vida? Y yo soy cristiano, soy creyente, y yo llego a la conclusión de mi vida, ¿cuánto afecta mi forma de carácter? Mi carácter que no es el adecuado, que no es el carácter que debo de presentar dentro de la vida, ¿verdad? ¿Cuánto nos afea el carácter? Bueno, entonces es otra necesidad. Todo creyente debemos de hacer por lo menos una lista de cuáles son nuestras necesidades, aparte de las seculares, las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Porque si decimos que ya no tenemos ninguna necesidad espiritual, pues ya estamos en el cielo, pues ya no necesitamos nada, pues ya para qué congregarnos, ya para qué estar hablando de las cosas de Dios si ya lo tenemos todo. No, eso no es cierto. Necesitamos crecer en la fe, necesitamos mejorar nuestro carácter, hermanos, de comportamiento. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo nos comportamos nosotros allá afuera? ¿Cómo nos comportamos nosotros allá con la familia? ¿Cómo se comporta la esposa con el esposo o viceversa? ¿Cómo nos comportamos con los hijos o los hijos con los padres? ¿De qué manera reaccionamos nosotros en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, en el particular mío, hermanos, yo estoy carente de muchas cosas de estas. Yo en esta parte de lo espiritual, yo estoy enano. Yo necesito, mi necesidad es que mi fe sea robustecida, que el Señor
mejore mi carácter. Otra de las necesidades dentro del campo espiritual es cómo poder agradar a Dios, ¿verdad? Porque nosotros estamos militando en la vida espiritual, pero un asunto es que nosotros nos preguntemos: en mi vida espiritual, ¿yo estoy agradando a Dios? Hagámonos la pregunta. Tenemos que vivir realidades, porque congregarnos en una iglesia, eso es lo más sencillo, ¿verdad? Y eso pudiese darnos a nosotros la idea de que nosotros somos personas que estamos, por un lado, siendo fuertes en la fe, por otro lado, que somos personas que estamos mejorando nuestro carácter, y también nosotros somos personas que estamos agradando a Dios. Es importante preguntarse uno en lo personal: ¿mi vida agrada a Dios? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, yo lo puedo decir, yo le puedo decir al hermano: mire, hermano, mi vida es para agradar a Dios. Pero eso es lo que yo digo, pero que lo diga Dios, como dijo el Padre, dijo del Hijo. ¿Está conmigo, hermano? El Padre dijo del Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo con el micrófono puedo hablar grandezas, y ustedes me van a oír. Que me crean algunos es una cosa, y otros no me van a creer, pero el punto es que me crea Dios. Y eso es lo importante dentro de la vida espiritual, ¿verdad? Yo necesito agradar a Dios. Si usted me pregunta a mí, para ponerme como ejemplo, hermanos, ¿usted está agradando a Dios? Yo le diría: estoy enano en esto. Necesitamos crecer, es una necesidad. El agradar a Dios es una lucha que nosotros tenemos que hacer dentro de la vida cotidiana y como seguidores del Señor. Agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que agradarlo? Porque en este caso, hermanos, es algo que, bueno, Dios no lo va a generar en mi persona. Es un asunto puro mío, es un asunto muy personal, que yo voy a tratar la manera de, como decíamos, agradar al Señor en nuestras vidas. Allá en el trabajo yo le estoy agradando, allá en la universidad yo lo estoy agradando, allá en el problema, en la necesidad, yo estoy agradando al Señor. Y nosotros tenemos, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, sino una realidad, que tenemos la conciencia y tenemos el Espíritu Santo. La conciencia es un relojito que nos dice si estamos agradando o no lo estamos haciendo. Y por otro lado, el Espíritu Santo también es alguien que nos está señalando. Cuando nosotros no estamos, hermanos, trabajando por mejorar dentro de nuestra vida espiritual, tenemos fiscales, la conciencia que nos dice: no estás agradando a Dios. Y esa es una de mis necesidades. Y yo no sé si es también alguna necesidad de las suyas, que podamos vivir, hermanos, para hacer su voluntad. Que nosotros vivamos, que ya no, como el apóstol Pablo dijo con respecto a su propia vida. Dice: las cosas que antes para mí eran ganancia, es decir, las he considerado pérdida. Y dice: por el eminente conocimiento de Dios. Por el eminente conocimiento de Dios, dice el apóstol Pablo, las he considerado pérdida, ¿verdad? En este caso, Pablo había
considerado todos sus logros, todas sus alcances, los había considerado, hermanos, pérdida. Y luego dice el apóstol, luego expresa diciendo que para él las cosas no tienen sentido, porque su anhelo es agradar, vivir para Dios. Vivir para Dios. Entonces esta es una necesidad, vivir para hacer la voluntad de Dios. Dijo Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me salvó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que podamos hacer personas, hermanos, que podamos darle gracias a Dios en todas las situaciones. Es una necesidad darle gracias a Dios en todas nuestras situaciones, que podamos servirle de la mejor manera. Yo necesito servirle al Señor de la mejor manera. Es una necesidad, ¿verdad? Es una necesidad que como creyentes debemos de ser humildes, no arrogantes. Como creyentes debemos de saber que tenemos los pies en el suelo, que como creyentes debemos de saber que Él es el grande y que nosotros somos polvo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Debemos de saber que nosotros somos necesitados. Esa es una necesidad espiritual. Es una necesidad fuerte en la vida nuestra. Ahora, la mayoría de creyentes, hermanos, carece de estas cosas, carece de estas bendiciones. Todos estamos carentes. Esto, entonces decimos nosotros: ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Por qué no se logra esto? ¿Por qué voy a retroceder con la idea de los pescadores? ¿Por qué no habían pescado nada aquellos pescadores, siendo expertos, como decíamos? Porque ellos andaban buscando lo que necesitaban en la orilla. En la orilla. Y ese es el problema, hermanos, en la vida espiritual, para aplicarlo a lo nuestro. A veces estamos carentes de esto porque estamos buscando de una manera muy común, muy ordinaria al Señor, de una manera muy común. Y esa es la razón por la cual nosotros, tanto en el campo secular, familiar, espiritual, estamos llenos de necesidades. Pero acá aprendemos que el Señor le dice a Pedro: boga mar adentro. ¿Y eso qué es lo que nos enseña? Que si queremos alcanzar o obtener aquellas cosas que necesitamos, si usted quiere que su hogar, si usted quiere que su familia, si usted quiere que su situación económica sea mejorada y que su vida o que nuestra vida espiritual sea una vida que sea significativa, nosotros no tenemos que quedarnos en las orillas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros no nos tenemos que quedar a medias, que es lo común que hacemos muchos creyentes. La gran mayoría de los creyentes nos desarrollamos en la vida básica. Eso es el todo. Nos desarrollamos en la vida básica. Voy a decir algo: por lo menos nos congregamos allá un domingo. Excelente. Por lo menos estamos muy carentes de una entrega, de una búsqueda.
Yo preguntaba a los hermanos ayer en un hogar de restauración con respecto al estudio que se estaba dando. Y hacíamos la pregunta que cuál era, por lo menos Pablo habla de que él corre para llegar a la meta. Y que es en la meta donde se entregan los premios. Y hacíamos ver que estamos a 2 meses de que se termine este año. Y le preguntaba a los hermanos, haga usted una lista, haga usted, sincérese usted mismo. ¿Qué es lo que hemos hecho para Dios en todos estos 10 meses? ¿Qué es, hasta dónde hemos ahondado en las cosas de Dios en estos? ¿Cuánto hemos orado? ¿Cuánto hemos estado a la disposición del Señor? Y se ponían a reír los hermanos. Y a la verdad tiene sentido reírse, porque hermanos, como que nos vemos reflejados en lo que es ese estudio, ¿verdad? Entonces la vida espiritual la manejamos de una manera ordinaria en el sentido común, ¿verdad? En el sentido que esto es mi vida espiritual, que esto es lo que yo puedo congregarme, puedo de vez en cuando leer la Biblia, puedo de vez en cuando hacer algo, pero eso es estar pescando en la orilla. Eso es estar tirando las redes, hermanos, donde no hay ni renacuacos, ni hay ni rana, ni sapo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es estar, hermanos, engañándonos. Eso es estar presumiendo de cosas grandes cuando, no, hermano, si yo estoy pescando, yo estoy tirando la red, mire, aquí estoy, hermano. Allá va otro tarrayazo, pero no pescas nada. ¿Cuál era la necesidad de estos pescadores? ¿Qué era lo que necesitaban para mantener a los hijos? Pregunto, ¿qué era lo que necesitaban? Peces. Eso necesitaban para sufragar sus necesidades, pero estaban tirando la red en la orilla. Y en la orilla, lo que yo veo cuando voy allá al lago de Ilopango o en algún otro lado, y en este particular, lo que veo es alga, lo que veo es lana. En la orilla no hay nada. En la orilla de la vida espiritual no hay nada. En la vida espiritual, en las orillas de la vida espiritual no se va a poder resolver el problema familiar, no se va a poder resolver el problema económico, no se va a poder resolver el problema espiritual. No se va a poder. Y no le pido disculpas por decírselo, porque sería un error pedirle disculpas, como algunos hermanos dicen, disculpe por eso que le digo. No tengo por qué pedirle disculpas, porque más bien yo tengo la obligación de expresarle dónde estamos fallando. Y si usted no está fallando ahí en esa parte, si usted está adentro, pues ni modo, le felicito. Pero lamentablemente todos estamos tirando la atarraya a la orilla. Señor, compone mi mujer. Señor, compone mi marido. Compone los hijos. Señor, ya no los aguantamos, son muy rebeldes. Pero tirando la atarraya a la orilla, tirando la red a la orilla, y en la orilla no hay nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y en las orillas de la vida espiritual no hay nada. No hay nada. Y eso es precioso que estamos escuchando esto. Porque para muchos hasta demasiado lo que estoy haciendo como creyente, hermano. Demasiado. Fíjese que me congrego 2 veces en la semana. Demasiado lo que estoy haciendo. Fíjese que leo un capítulo. Pero si usted lee un capítulo, llámele, está tirando la red a la orilla. Entonces voy a leer 10 capítulos. Probablemente es importante, pero tiene que leerlo en el entendimiento. Tiene que escudriñar
tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo, porque no se trata de que yo lea la Biblia en un año o 2 veces al año. Se trata de que yo entienda, se trata de que yo crezca al leer la Biblia, se trata de que el Espíritu Santo me ministre, que el Espíritu Santo me haga ver. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se trata de que el Espíritu Santo me vaya enseñando las cosas ocultas, las perlas secretas que están debajo de ese versículo. ¿Qué es lo que necesitamos en esta mañana? Sencillo, ¿verdad? No cometer el error de los expertos pescadores. Lo que era, mire, expertos, pero no les funcionaba su pericia. Probablemente dijeron: nosotros sabemos tanto de los asuntos de la pesca que ya vas a ver, Pedro. El versículo no dice quién era el otro. Aquí el Señor le mencionó el nombre a Simón. Le habría dicho al otro: ya vas a ver, sin necesidad de meternos muy adentro allá, porque allá es peligroso. Siempre es lo que siempre estamos evitando. Siempre queremos una vida espiritual suave. Siempre queremos una vida espiritual a mi medida. Siempre queremos una vida espiritual, hermanos, transitar en las orillas espirituales. Pero el problema es que estos toda la noche, está conmigo, toda la noche, ahí dice, Señor, Pedro lo dijo, le digo, toda la noche hemos estado tirando la red y no hemos pescado nada. Pero el Señor, cuando le dijo, no le aclaró bien el asunto, pero el Señor, voy a intuir, el Señor le dijo: sí, toda la noche has estado ahí tirando las redes en la orilla. Pero en la orilla, pues tú puedes ser muy experto en el rubro tú puedes ser muy capaz, muy entendido, pero ahí en la orilla, en esa orilla, sin duda le dijo el Señor, vea, mentalmente, en la orilla no vas a pescar nada. Por eso, ahora que ya terminé de predicar, Pedro, ¿está conmigo, iglesia? Por eso, ahora que ya terminé de predicar, ahora le dice Pedro o Simón: boga mar adentro. ¿Qué significa eso? Cristiano, métase más. Cristiano, dejemos de andar en las orillas. Cristiano, es adentro donde están los peces. Cristiano, es adentro donde se resuelven los problemas. Cristiano, es adentro donde vamos a tener victoria. Cristiano, es adentro donde seremos más que vencedores. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Es adentro. Usted dice: yo me congrego. Qué bueno. Pero aparte de congregarse, súmele más. Vaya metiéndose un poquito más. Ajá. Esto es sencillo. Si yo preguntara, empezando aquí con el hermano, empezando con su servidor y siguiendo con el hermano, vamos a sacar una camándula de necesidades que están, que las queremos resolver, que queremos que Dios nos ayude. Dios, oiga, le voy a decir esto, no hará, diga lo demás usted, ayúdeme a predicar. Diga, Dios no hará con voz de trueno. Hermano, Dios no hará lo que tú o lo que yo debo de hacer. Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros aprender? Necesitamos, si queremos, si usted no quiere afectar su convivencia familiar, si usted no quiere, o si yo voy a incluirme, vamos a incluirnos, porque cuando uno está diciendo del otro, uno se siente campeón. No, si queremos que se resuelvan
las cosas, si queremos avanzar en cualquier campo que estemos enfrentando, la cosa se resuelve adentro. La cosa se resuelve más adentro, mar adentro, boga mar adentro, ora más, ayuna más, lee más, sirve más, congrégate más. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No puedo pedirle disculpa por eso, porque es una necesidad que tenemos todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Si yo pregunto, hermanos, levanten la mano los que están solventes de problemas. Ayúdenme, que no tienen nada por qué asustarse. A saber si no tiene el problema que ya la muerte lo anda aruñando, ¿verdad? Porque hay veces que uno siente, yo tuve un tiempo que sentía esa animala que me andaba tocando y me agarró fuerte. Y yo dije, secretamente arreglar las cosas, me empecé a llevar a mi esposa, a Zenaida, a mostrarle los clientes y todo eso. Yo sentí un espíritu de la muerte encima de mi vida hace unos años. Y entonces ella ni cuenta se dio. Empecé a decirle, estas son las cuentas, estos son los clientes, esto es esto y esto y esto y esto, y estas son las deudas, ¿verdad? Uno siente que le andan rodeando por ahí. Uno siente, es decir, de una o de otra manera tenemos necesidades. Queremos alcanzar aquello que necesitamos. Estos pescadores querían los peces para mantener a sus hijos. Usted necesita la paz. Yo necesito la paz. Nosotros necesitamos convivencia familiar. Nosotros necesitamos que Dios nos fortalezca en la fe. Nosotros necesitamos que nuestro carácter cambie. Nosotros necesitamos, hermanos, vivir para hacer la voluntad del Señor. Nosotros necesitamos todos esos aspectos. ¿Dónde los vamos a encontrar y dónde los vamos a alcanzar? En el Facebook, en la pantalla de la televisión, en la esquina del barrio. ¿Dónde la vamos a encontrar? Ayúdenme otra vez, yo finalizo. Levanten la mano los que están solventes de problemas. ¿Sabe por qué no la levantan? Porque todos estamos amolados con los problemas. Todos tenemos una necesidad. Por eso decíamos a manera de tema, ¿cómo Dios nos dará lo que necesitamos? ¿Cómo nos dará? Mire, métase más adentro, bogue más adentro y me va a contar si sus hijos no van a cambiar. Bogue más adentro y me va a contar si esa mujer no va a cambiar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bogue más adentro y me va a contar si ese marido, si ese esposo no va a cambiar. Bogue más adentro y me va a contar si su fe no va a crecer. Bogue, métase más con el Señor. Deje de andar o dejemos de andar por las orillas, porque por las orillas no hay peces. Dicho de otra manera, en las orillas no hay bendiciones. En las orillas no está lo que yo necesito. Pero qué interesante. Cuando, de un amén los que se me durmieron, porque aquí hay que moverse para que no se nos duerman los feligreses. Entonces, hermanos, vamos a ver qué es lo que sucedió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo no sé si esto le sirve a usted, qué bien. Y si no le sirve, bueno, también. Mi trabajo es, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué necesitamos enseñar? Y el Señor me lleva a esta porción, me lleva a esta escritura. Necesitamos enseñar porque todos tenemos necesidades. Ahora, ¿qué es cómo se logra eso? Cuando uno obedecemos a la palabra. Cuando uno obedecemos a la palabra. Pedro obedeció.
luego que le tiró la retajila de pretexto, Señor, ya estuvimos toda la noche, estamos cansados, Señor, estamos agotados. Y de hecho estaban cansados. ¿Cómo no se va a cansar toda la noche? El desvelo, quizás sin comer, necesitados ahí de hambre. Estamos, Señor, no hemos podido pescar toda la noche. No importa, no importa, le dice el Señor. Lo que tienes que hacer ahora, boga mar adentro, boga mar adentro. Y Pedro obedeció. Yo no sé si usted va a obedecer hoy. Por ejemplo, hay que aclarar, nosotros nunca vamos a orar para salvarnos, ni ayunar para salvarnos, ni nada para salvarnos, porque la salvación ya la otorgó Dios. La salvación no es nuestra, es gracia. Es decir, para que usted no vea que queremos salvarnos por las obras de la oración. Pero, por ejemplo, acá nosotros tenemos un sistema de guerreros de Jesús. Llenamos un formulario que se llama Guerreros de Jesús. Cada hermano va poniendo en el día lo que él puede orar. Y no es para controlarlo, sino es que como seres humanos siempre necesitamos, hermano, que alguien nos vaya empujando. Y es interesante que algunos hermanos empiezan a veces con 15 minutos, llámele, con lo que sea. Y le ponemos ahí, si usted no le quiere poder poner su nombre a Guerreros de Jesús, déjelo sin nombre. Pero usted proyéctese todos los días a sumarle a ese formulario un poquito de oración. Y hay hermanos que han ido creciendo. Hay hermanos que yo revisando los documentos, hay hermanos que han llegado a orar 4 horas diarias. Eso es mar adentro. Eso es mar adentro. Hay hermanos, pero eso no es para salvarnos. Eso es porque el Señor dijo que teníamos que orar sin cesar para salvarnos. ¿O para qué digo? Ayúdeme. Para no entrar en tentación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, si a alguien de ustedes le interesa el formulario, ¿cómo se llama el formulario? Se les olvidó, ¿verdad? ¿Cómo se llama el formulario? Guerreros de Jesús. Si usted va poniendo ahí, empieza con 10 minutos, porque hay gente que nada. Y usted empieza con 10 minutos, luego el Espíritu le va a poner 5, 10, 15, 20 y 25 y va a ir ahondando, va más adentro, está saliendo de las orillas. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo es que logramos? Con lo cual finalizo. Logramos es cuando obedecemos a la palabra y nos levantamos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que leíamos en el verso número 6: y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señal a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron. ¿Y qué dice el final del versículo 7? Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremenda bendición. ¿A dónde se logró? ¿En la orilla o adentro? ¿A dónde vamos a lograr la bendición, hermanitos? En la vida cómoda, en la vida sin entrega. No, vamos a seguir frustrados y va a decir: ¿por qué Dios no me oye? Si yo vengo a la iglesia. No es que Dios no le oye, es que yo vuelvo a decir: lo que yo tengo que hacer no lo va a hacer Dios. Si Pedro se queda y le dice no, si Pedro no obedece y se queda ahí, sigue necesitado de aquello que tanto ocupaba. Así que
como decíamos, ¿cómo Dios nos dará lo que necesitamos? Dejemos de ser cristianitos y tratemos de ir dando pasitos, aunque sea poquito, para que no nos vayamos a hipar, aunque sea poquito, para que no nos vaya a agarrar sofoca. Poquito. Empiece a leer un poquito más, empiece a orar un poquito más, empiece a congregarse un poquito más. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, poquito a poquito. Entonces usted va a ir viendo, va a decir, Dios mío, qué atarrayazo, si hasta se hunde el barco de tanta bendición. Las bendiciones hay que ganárselas. Las bendiciones no están ahí como para el que cree ya haberlo logrado todo. Las bendiciones hay que alcanzarlas, hay que arrebatarlas. Esta mañana, ¿cómo Dios nos dará la bendición? ¿Qué necesitamos? Bogando mar adentro. Empiece hoy, hermano. Empecemos hoy. Y acuérdese de lo que le voy a decir. Acuérdese de lo que le voy a decir. Si usted hace las de Pedro, que obedeció, si usted hace las de Pedro, que obedeció, si usted obedece, yo le voy a dar espacio para que dé su testimonio dentro de un tiempo. Y usted va a decir, mire, hermano, luego que yo escuché aquella enseñanza, yo quise imitar a Pedro en la obediencia y empecé a caminar, a meterme más en la vida espiritual, y la vida me ha ido mejorando. No hay formas mágicas para que las cosas cambien. Hay que hacer algo. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.